Sergio Alto en el Ministerio en Español. Antiguo y Nuevo Testamento, perdón, es el estudio bíblico que se da, van de la mano. Quería compartirles algo, es Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pónganse a pensar, estás enojado con tu amigo, con tu hermano, con tu vecino, con tu esposa, con la que compartes tu vida. Ponte a pensar si eso es santidad, el estar enojado. Ponte a pensar si vas a ver a Dios. Dice que un abrir y cerrar de ojos va a venir. Y si en un abrir y cerrar de ojos no estás bien con tu propia familia, con tu vecino, con tu amigo, con tus hijos, pónganse a pensar. Mediten en eso. Les pido por favor que bajen volumen a sus celulares. Yo sé que se ocupa para algunos, lo ocupamos para mirar la escritura. Y voy a dar un poco de silencio. Vamos a orar, vamos a empezar este ejercicio. Padre, gracias Señor por este día, mi Dios. Te pido Señor por favor que guardes nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Venimos a aprender de ti, Señor, a conocer más de ti, mi Dios. Venimos, Señor, porque te necesitamos, Padre. Dice que no está enfermo, no necesita doctor, Señor, y estamos todos enfermos de pecado. En muchas áreas pecamos, Señor, y siempre necesitamos de ti diariamente, mi Dios. Te pido, Señor, que en este día tú nos hables, Padre, por medio de tu palabra, Señor, de tu siervo, Señor. Que derrames tu Santo Espíritu, mi Dios, en este día y siempre, Señor. Te pido, Señor, que bendigas cada ministerio, Señor, de alabanza, ofrendas, diezmo. Y cada uno de mis hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor, te pido, Señor, que tú los traigas bien, Señor. Aquellos que están pasando una situación difícil, Señor, de salud, Señor, económica, Señor, que tú seas el proveedor, Señor, tanto física, económica y espiritual, Señor. Confiamos, Señor, en ti. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, bendícelos y guárdalos, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Pueden saludarse uno al otro, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Dormidos? Oh. Que me despierten a mí. Bienvenidos una vez más a esta iglesia. Y siempre nos gusta decirles bienvenidos. Cuantas veces hayan venido, si es su primera vez, siéntase bienvenido. No lo vamos a avergonzar. Pero antes de empezar, ¿alguno de ustedes necesita una Biblia? ¿Alguien les puede prestar una Biblia? Nuestro texto es en 1 Juan, capítulo 2. Vamos a hacer los versículos del 1 al 6. El título de nuestro mensaje es Cristo, nuestro abogado. Versículo 1 al 6. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Padre, en esta mañana al venir una vez más a tus pies, a alabar tu nombre y dar gracias por la oportunidad de poder alabarte, de poder, Señor, de poder estar ante tu presencia. Pedimos que nos des entendimiento de estos cuantos versículos, que podamos acercarnos más a ti por medio de no solo la alabanza, Señor, la oración y la lectura de tu palabra, Señor, en la aplicación de ella en nuestras vidas. Padre, rogamos que bendigas a cada uno de tus siervos aquí presentes, Señor, y aquellos que no pudieron asistir por cualquier razón, que tú estés con ellos, que les ministres, Padre. Y Padre, sé tú pues el que nos dirijas ahora, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo, nuestro abogado. Ustedes pudieran creer que aún me pongo nervioso cuando voy a predicar. Es algo que no he perdido totalmente. Aquí el apóstol Juan dice que, de hecho en el capítulo anterior, en el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Eso lo encontramos en el primer capítulo, el versículo 9 de Primera de Juan. La pregunta que podemos hacer, ¿significa esto que podemos vivir como queramos? Porque Dios es clemente y misericordioso y siempre podemos volver o regresar corriendo a Él. Por supuesto que no, ¿verdad? De hecho, Juan continúa en este capítulo 2 diciendo que os escribo estas cosas para que no pequéis. Juan aquí nos dice que no tenemos que pecar. Pero mire, la realidad es que mientras estamos presentes en estos cuerpos físicos, todavía pecamos y caemos a veces. Por eso Juan comienza este capítulo 2 con decir, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tiene o tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, amén. Y en el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Obviamente que Juan quiere que sus lectores, sus oyentes, entiendan que la obra de Cristo es la base sobre la cual cualquier hombre o mujer puede acercarse a Dios. Y esto es para poder obtener perdón y limpieza de pecados. Juan usa estos términos para describir cómo Cristo ha hecho posible para que podamos acercarnos a Dios. Él dice ahí en ese versículo 1, también dice que Él es nuestro abogado. Dice, si alguno hubiere pecado, en una parte de ese versículo 1, tenemos abogado tenemos para con el Padre. Abogado
En griego también hay otras traducciones que puede decir un defensor, un representante. La palabra en sí quiere decir alguien que se acerca para ayudar. Cuando hoy en día, en los términos legales, cuando estamos en corte, pensamos de alguien que nos va a ayudar, ¿verdad? Le llamamos un abogado defensor, ¿verdad? Pero el Señor Jesús es un abogado defensor muy inusual. Es decir, en el sentido que Él no mantiene la inocencia de su cliente, sino que reconoce su culpabilidad. Y nuestro abogado no busca como defensor que en una cuestión técnica de excusarnos de nuestro pecado. Él admite nuestra culpa. Él dice, sí, Padre, son culpables. Pero, Padre, mírame a mí. Mira mis cicatrices. Sobre la base de mi sangre derramada, he pagado ese pecado en su totalidad. Es la diferencia de nuestro abogado espiritual. Le voy a hacer una pregunta que no quiero que me la conteste en voz alta. ¿Alguna vez ha preguntado cómo Dios puede aceptarle a pesar de sus pecados? Yo me la he hecho. Es por nuestro abogado que Él nos puede aceptar aún a pesar de nuestros pecados. En la justicia de Dios se satisface con el sacrificio de nuestro Señor, y ninguna acusación de Satanás o de su conciencia puede deshacer la obra de Cristo en la cruz. El que murió por nuestro sustituto vive hoy en día y es nuestro abogado. Les decía que Juan hablaba en el capítulo anterior, en el versículo 9, que debemos de confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, debemos de hacerlo. Es más, debemos de arrepentirnos. Y muchas veces hay esas palabras crueles o brutales que decimos a otras gentes, o cosas que hacemos. Sabe que en ese momento Jesucristo estaba en el trono con Dios para representarnos, mientras Satanás estaba ahí acusándonos. Él siempre va a estar diciendo, inclusive, trabaja con nuestras mentes. Ya ves, mira lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo. Porque fallamos, porque somos pecadores. Ojalá que cuando terminemos este estudio podamos entender un poquito más acerca de no pecar. Porque hemos hablado que el que dice que no peca es un mentiroso. Bueno, él habló, Juan, el apóstol Juan. El escritor de Hebreos dice, en Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente, es decir, para siempre, entre paréntesis mi Biblia dice, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es Jesucristo, nuestro abogado. ¿Sabe que su posición ante Dios
no depende de su desempeño, es decir, como cristiano, como justo, como ser justificado, sino más bien depende de la sangre y de la justicia de Jesús. Pero cuando uno aprende o comprende adecuadamente de esa verdad, nos va a llevar a pecar, perdón, no dejar de pecar, sino a pecar menos. También dice el apóstol Juan que este abogado es justo. Dios es un Dios justo. Juan llama al Señor Jesucristo el justo. Sabe que cada declaración aquí de los nombres atribuidos a nuestro Señor y son parte esencial de la salvación. En primer lugar, nosotros necesitamos un Salvador humano, y Dios proveyó a nuestro Señor Jesús. Solo un hombre podía tomar su lugar. Jesús era completamente humano. Pero también necesitamos un Salvador divino, y Jesús era completamente divino. Jesús, el Cristo. Isaías 53 nos dice cientos de años atrás, Él era el ungido de Dios, Él era el Mesías que vino a cargar con nuestros pecados. Ningún hombre ordinario lo sustituirá jamás. No hay nadie que pueda hacer esto, aparte de Él. Es más, ni siquiera un hombre puede pagar por sus propios pecados. Nunca puede tomar su lugar, el lugar del Señor. Pero Dios en carne humana, Él podría pagar por estos pecados. Pedro dice en 1 de Pedro 1:19, un cordero sin mancha y sin pecado. El Señor, el justo, dice Juan. Pero luego también habla de propiciación en el versículo 2. Y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los demás en el mundo. Ese es el problema, el pecado permanente de la humanidad. Significa obviamente que fallamos a plan, que Dios tenía intencionado que hiciéramos y fallamos. Y Juan habla muy fuerte en contra del pecado. Y tenemos que hacerlo. Digo, los que predican la palabra. Siempre tenemos que dar las dos caras de la moneda. Juan es realista también. Habla de la necesidad que tenemos de un Salvador. Ahí dice, si alguno peca, en el versículo 1, Juan nos está dando la idea de que esto va a ocurrir. No, es verdad, va a pasar. Lo hará. La justicia de Dios debe ser satisfecha. Cada pecado cometido por cada persona que haya vivido alguna vez va a ser castigado de una manera o de otra. O la ira de Dios será satisfecha cuando nos arrepentimos, o será pagado por aquel que no crea en Jesús. La ira de Dios es satisfecha en el pago de Cristo en la cruz.
Dios se satisface por eso. Juan dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Siempre tenían una manera, una vía de escape. Había sacrificios. De esa manera ellos se acercaban a Dios, es decir, el hombre, los israelitas, y era a través de la muerte de otro, en este caso, animales. Y la vida de un animal se sacrificaba en nombre de personas. Esto es lo que significa una expiación por el pecado. Pero los animales nunca pudieron pagar por el pecado completamente. Esto solo representaba el futuro sacrificio de Cristo una vez para siempre, que satisfaría plenamente al Padre. Usted ya sabe esto. Quizás usted puede recordar que la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para revelarle al hombre su necesidad de ser salvo. Eso era la ley en el Antiguo Testamento. Pablo lo expresó muy claramente en Gálatas 3:24, dijo, por tanto, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era el maestro, el tutor. Los judíos hacían una expiación por los pecados que es conocida como perdón si no lo pronuncio correctamente, ni hablo inglés ni hablo hebreo o griego. Dice Yom Kippur, algo así. ¿Ustedes han oído esa expresión? Los pecados eran confesados ante Dios en ese día. Y en esos días se presentaban cabras, un macho cabrío, y se rociaba su sangre sobre el propiciatorio para mostrar que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Y luego la segunda cabra venía a ser como un chivo expiatorio. El sacerdote ponía dos manos sobre aquel macho cabrío, confesaba los pecados del pueblo, y luego el macho cabrío era llevado al desierto y librado. Esta cabra simbolizaba la eliminación del pecado y la ira de Dios de la comunidad, de su pueblo. Juan nos está diciendo aquí que es exactamente lo que el Señor hace por nosotros cada vez que pecamos. Él muere como nuestro sustituto. Él es el que nos hace justos. Amén. Así es que Dios, Jesús, nuevamente, al decir aquí Juan literalmente está correcto, al decir que Cristo es nuestro propiciatorio, este abogado. Pero Juan nos dice que fue Jesús el pago por los pecados de todo el mundo. Él no está diciendo aquí que todo el mundo va a ir al cielo. Y yo creo que hay bastantes escrituras en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Lo que pienso que está diciendo aquí, que Juan está diciendo que Jesús es el sacrificio expiatorio para personas en todas partes del mundo, es decir, de los que confían o confiarán en Él, porque no todo el mundo
Está disponible para todo el mundo, pero no todos confiarán en Él. Y luego continúa en el versículo 3 y dice, si en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y esto no quiere decir que llegamos a conocerlo solo si hacemos algunas veces lo que Él ordena. O que llegamos a conocerlo si realmente queremos hacer algo por Él. Algo que Él ordene. Es decir, parece que no podemos encontrar el tiempo en nuestras vidas para hacer lo que Él quiera. Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Nosotros no estamos llamados a cuestionar el mandato, sino simplemente a obedecerlo. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro, o más bien los discípulos que andaban con el Señor Jesús? Que el Señor, de esto lo encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 14, cuando el Señor Jesús ordenó a sus discípulos a que entraran a una barca. Y dijo que después que Él despidiera a la multitud, que quería estar solo. Y hubo una gran tormenta. Y el Señor se les apareció en la noche. Y ellos se asustaron pensando que era un fantasma. Estoy hablando literalmente para no leerlo todo. El Señor tuvo que hablarles y dice, hey, soy yo, no tengan miedo. Pero dijo, si eres tú, Señor, permítame que camine sobre el agua. Y el Señor le dijo, hazlo. Ven. Entonces Pedro se acercó o se bajó de la barca, más bien dicho, y caminó sobre el agua y se dirigía al Señor Jesucristo. En esta parte quiero decirles algo que les va a parecer un poco extraño. Estas son mis palabras. ¿Saben qué? Pedro no caminó sobre el agua, él caminó sobre la palabra de Dios. Fue su obediencia que pudo salir de esa barca y poder caminar hacia Jesús. Ya en el versículo 30 de ese capítulo 24 de Mateo dice, pero cuando vio el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. Hombre de poca fe, dijo, ¿por qué dudaste? En el versículo 31 de Mateo 24. Él no fue hasta que él dudó que empezó a meterse en problemas. Es como si estuviera diciendo, un momento, esto es demasiado. Hay muchas olas, hay mucho viento. Estoy caminando sobre el agua. ¿Será esto posible? Y fue cuando empezó, dice, son mis propias palabras. Empezó a dudar. El Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Yo creo que muchos de nosotros decimos, bueno, es imposible caminar sobre el agua, nadie lo puede hacer. Y dudamos muchas veces. Pero sabemos a la vez que la palabra de Dios nos dice que para Dios no hay nada
imposible. De hecho, Mateo nos lo dice en el capítulo 19, versículo 26, Jesús los miró y dijo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Marcos también nos lo relata en el capítulo 10, versículo 27, dice Jesús los miró y dijo, para el hombre esto es imposible, pero no para Dios, todo es posible para Dios. En Lucas 1, capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada es imposible para Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 27, Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para con Dios. La pregunta está aquí. Ponemos a Dios en ese lugar. Ya lo que sabemos que Él quiere que nosotros hagamos, Él debe de ser un lugar de alta prioridad en nuestras vidas. No que, como muchas veces hacemos, simplemente lo ponemos en algún lugar, en el fondo de nuestras mentes. Así es que, si no tenemos nada que hacer y estamos aburridos, vamos pues a hacer lo que Dios quiere. Eso lo pensamos muchas veces. O lo hacemos. Y saben que nosotros muchas veces estamos atrapados en esas pequeñas cosas y se nos olvida lo principal, lo que es más importante. Tenemos que tener nuestras prioridades en un lugar correcto, en un orden correcto. ¿Cuál es la prioridad de un cristiano? Obviamente, Dios. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Dios, Cristo. Esa debe ser la prioridad de nosotros. Y permítame decirle en esta mañana lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Esos somos nosotros, cada uno de nosotros. Y esa debería ser nuestra prioridad, de alcanzar a gente perdida y acercarlos al reino de Dios. Y esto quiere decir que tenemos que dejar esa área donde estamos muy cómodos y salir y hablarle a la gente acerca del Señor. Me gusta lo que están haciendo algunos aquí en la iglesia que quieren salir. Por cierto, tenemos ya los volantes, las tarjetas de nuestro ministerio aquí para invitar a otros. Hable con alguno de los siervos atrás y le puede indicar dónde hay esas tarjetas para invitar a otra gente a la iglesia. Ese es nuestro llamado. Debemos de, a través de nuestras vidas, vivir de tal manera que seamos la luz que estamos llamados a ser y hablar a gente acerca de Jesucristo. Amén. El Señor dijo que no se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa. Dice que nuestras vidas deben de ser una luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Al final, el Señor Jesucristo, antes de ascender, dijo a sus discípulos en Mateo 28:19, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y sabe que lo primero que debemos de hacer, formar una relación con nuestro Padre Celestial y después hacer lo que parece imposible para otros hombres. Ir y predicar el Evangelio. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Lo estudiamos, ¿verdad? Lo estudiamos este día en el pasado. La fe es confiar en Dios, inclusive cuando no entendemos. Y la fe también es no cuestionarlo a Él, no dudar de Él. Pero ¿sabe lo que pasa? Creo que muchas veces tratamos de que Dios bendiga nuestros planes después de que ya lo hemos hecho, de acuerdo como nosotros creemos que es mejor. Y sabe que la razón por lo que falla nuestros planes, que a nosotros nos parecía una buena idea, los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Necesitamos permitir que nuestros corazones escuchen la voz de Dios cuando oramos. Cuando Dios está hablándonos. ¿Cómo podemos ser capaces de caminar sobre la palabra si no sabemos cuál es la palabra? Pero también debemos de caminar por fe, no por vista, como dijo el apóstol Pablo, confiando en Él. ¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Mucha gente, la mayoría de la gente no está preocupada por conocer a Dios. La mayoría de la gente está preocupada por su trabajo, por su familia, por cuentas bancarias, por sus vehículos recreativos que acaban de comprar, sus próximas vacaciones, y no por decir esto que no, eso no tiene su lugar. Por supuesto que sí tiene, pero primero es Dios. Y muchas personas eso toma todo el espacio de sus mentes, entonces casi no hay lugar para Dios, está muy ocupado. ¿Sabe que conocer a Dios, para que nosotros lo pudiéramos conocer, Él tendría que entrar a un mundo físico y revelarse al hombre? Y es exactamente lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Él lo envió al mundo. Y Juan nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios, el único que está al lado del Padre, lo ha dado a conocer. En el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 45 el Señor dijo así: cuando me ven a mí, ven al que me envió. En el capítulo 14 de ese Evangelio de Juan, versículo 7, dice: si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y Él dijo: de ahora en adelante, lo conoces y lo has visto. Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Cristo habita corporalmente toda plenitud de la deidad. ¿Se acuerdan también cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida? Esto nos está diciendo el único camino. No hay otros caminos a Dios. Solo hay un camino, y es Jesucristo. Conocer a Dios es conocer a Jesucristo.
Muchas veces una persona puede saber de Jesús, conocer a Dios, conocer a Jesús. Otra pregunta que podrán hacer, decía, ¿Jesús nos conoce a nosotros? Mucha gente conoce de Jesús o sabe de Jesús. ¿Se acuerdan aquellos demonios en Marcos 1:24 cuando dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Dice que Juan nos habla de cosas muy reales. El hecho de que digamos que sabemos quién es Jesús no significa que Él sepa quiénes somos nosotros. Mucha gente puede tener conocimiento de Dios, conocimiento de Jesús. Muchos no quieren aceptarlo, muchos se rebelan contra él, otros se burlan y otros usan su nombre solamente. En Mateo capítulo 7:23, el Señor Jesús dijo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Se acuerdan que muchos dijeron que no hicimos esto en tu nombre? Por supuesto que es algo que va a suceder en el futuro, este evento que nos habla aquí. Y es una cantidad indeterminada de personas que van a escuchar eso en el día del juicio. Es obvio que en este versículo nos habla de que las personas que conocían a Jesús o que sabían quién era Él. De hecho, en el versículo anterior, en Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos otras muchas maravillas. Y el Señor dijo en el siguiente versículo, nunca los conocí, apartados de mí. Ese día dirá aquellos que no se acercaron a Él de esta manera, arrepentidos, buscando a Dios, buscando su perdón, buscando su misericordia. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Cómo sabes que tú conoces a Dios? Vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Cada uno de nosotros puede hacérsela. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Póngase a prueba. ¿No se da cuenta de que Cristo Jesús está en usted? Al menos que, por supuesto, que uno no pase la prueba. ¿Obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados? ¿Hemos puesto nuestra fe en Jesús? Aquí está otra. Verdaderamente ha cambiado nuestra vida. Vamos a ver, porque mi deseo no es de juzgar ni culpar a nadie. Es más, la Biblia nos habla de su gran amor y misericordia. Y Dios nos habla directamente, nos confronta y nos habla a examinarnos. Él quiere que nadie se pierda. El deseo de Él es que todos vengamos al arrepentimiento. Amén.
Y Él es tan amoroso, tan misericordioso, que dijo el Evangelio de Juan, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados ante Él, Él es fiel para perdonarnos y restituirnos. No importa lo que nosotros digamos, no conocemos a Dios si nunca nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto nuestra fe en Jesucristo. No importa lo que uno diga, es el corazón. Mucha gente está buscando a Dios, pero de una manera equivocada. Algunos especulan acerca de Dios y crean una imagen de Dios y según su propio entendimiento. Algunos otros tratan de buscar y conocer a Dios a través de experiencias místicas, emocionales. Buscan a Dios a través de la astrología, de los espiritistas, de esas sesiones de espiritismo, de magia y de todo tipo de otras experiencias místicas. Y crean un Dios falso. Están inventando un Dios a su medida. Es decir, de acuerdo a su pecado. Muchos están buscando a Dios solo por consuelo únicamente. O es decir, alguien que no haga ninguna o muy pocas demandas. ¿Quieren un Dios que les sirva? Un Dios que uno merezca ser servido, o que un Dios que nos sirva a nosotros. Yo creo que nosotros venimos muchos de nosotros de pasado de eso, cuando le decíamos a Dios qué hacer. Y Señor, y Dios, si no lo haces, vas a ver. No voy a hacer esto, no te voy a cumplir esto. La única forma en que una persona pueda conocer a Dios es seguir a Jesucristo y caminar en comunión con el Padre como Él lo hizo, como Jesús lo hizo. Jesús creyó, confió, adoró, oró, compartió, dio, se sacrificó, enseñó, amó y obedeció todos los mandamientos de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Es grande, ¿verdad? Pero nos llama. Él es nuestro modelo. Nos llama a seguirlo a Él. Miren lo que dice en el versículo 6 aquí. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Él es nuestro modelo, por supuesto que vamos a fallar. Pero es una idea. Vivir de esa manera es una manera de convencernos de que estamos viviendo en la verdad, que conocemos a Dios, queremos agradarlo. Voy a hacerles una última pregunta, voy a terminar temprano, porque déjenme ver. Siempre digo eso, ¿verdad? ¿Será posible andar en obediencia del 100% sin volver a pecar? La respuesta es absolutamente no. ¿Verdad? Pero debemos de esforzarnos por hacerlo. Siempre nos vamos a quedar cortos. Y siempre vamos a estar en esta lucha de no caer. Pero si caemos, tenemos un abogado. ¿Sabe qué? Alguien dijo por ahí que no se trata de cómo caemos, sino de cómo Dios continúa levantándonos.
Si nos caemos, levántese del suelo. Pida perdón. Confiese sus pecados a Él. Y Él es fiel para perdonarnos. Si verdaderamente somos salvos y verdaderamente tenemos esa relación personal con Jesucristo, entonces cuando pequemos de esa manera, el Espíritu Santo nos hablará y nos convencerá de nuestro pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos diga que estamos haciendo mal, vamos a continuar arrepintiéndonos. Dios dijo que nos iba a dar un consolador, alguien que estuviera a nuestro lado y nos ayudaría. Y ese consolador, que es el Espíritu Santo, solo es para el Hijo o la hija de Dios. Permítame preguntarle, ¿ha caído últimamente? ¿Ha estado usted cuestionando su relación con Dios? Quizás ha dudado de su salvación. Y Él lo está llamando en este momento por medio de su Espíritu Santo. Escuche lo que Él dice. Si te arrepientes, si pones tu fe en Jesús, Él te salvará. Y dice, Jesús, si me amas, obedeceréis mis mandamientos. Mucha gente podría decir en esta mañana o en la calle, o quizás usted podría haber escuchado por ahí, quizás usted mismo lo estará pensando, ¿cómo podría un Dios amoroso enviar personas al infierno? ¿Cómo es posible que este Dios de amor y misericordia pueda mandar a alguien al infierno? La respuesta es, por supuesto, que Él no lo hace. Él no manda a nadie al infierno, no de esa manera. Él envió a su Hijo por su propiciación, es decir, para cubrir los pecados del mundo. Lo voy a poner en mis propias palabras. Primero, antes, voy a citar a nuestro pastor Dennis. Si un día una persona se encuentra en el infierno, no va a caer sorprendido y digo, ups, ¿qué pasó? Me resbalé y caí aquí. Y es muy cierto, me gustó ese, lo estoy citando a él. Todos tenemos una oportunidad. Dios nos habla constantemente. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Porque ese es todo el mensaje, que Dios es amor, Dios es luz, pero vivimos en un mundo de pecado, somos pecadores, sabemos eso. La idea es de aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sabe que Dios está esperándolo en su misericordia, en su amor, porque lo ama y quiere darle la vida eterna. Él ha enviado a su Hijo por eso. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dije que iba a ponerlo en mis propias palabras. Si una persona se rehúsa completamente, después de haber oído la gracia de Dios continuamente, les decía que Dios no manda a nadie en el infierno necesariamente de esa forma. Pero es como si Dios dijera así: puedes ir al infierno si tú quieres,
Es tu decisión. Pero será sobre mi cuerpo muerto, o su sangre derramada. La única manera, pisotear la sangre, el pacto, ¿verdad? El regalo de Dios, de despreciarlo. Quizás lo estoy poniendo en palabras muy duras, pero el deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Pero triste es que no va a ser así. Porque Dios nos ha dado tal cosa, la libertad de escoger. Y Él no se fuerza en nadie. Él quiere que por amor vengamos a Él. Ese es el regalo de Dios, Cristo. Él vino para ir a esa cruz, para pagar por nuestros pecados, para derramar su sangre, para cualquiera, en cualquier parte del mundo, lo acepte y tome parte de lo que Dios ya ha provisto para nosotros. Un hijo o una hija de Dios tiene que venir a Él por fe. No lo podemos ver. Cristo vino a ser la imagen del Dios invisible. Ahí el apóstol Juan nos dice que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Debemos de seguirlo. Debemos de esforzarnos de tratar de vivir una vida que agrade a Él. Y les decía que nosotros sabemos. Nadie me tiene que decir a mí, usted, hey, tú no estás viviendo para Dios, hey, tú eres esto, o tú eres lo otro. En realidad, no importa eso. Lo que importa, nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Nadie va a ir al cielo por su mamá, por su abuelita, por su tía, por alguien más, sino por su fe en Cristo Jesús. Ese es el abogado que tenemos. Sabemos que somos pecadores, pero Cristo intercede por nosotros. Ese es el amor de Dios. Juan, el que decía que Dios lo amaba, él había entendido eso. Y podemos decir en esta mañana que Dios lo ama, que Dios nos ama, y que Dios quiere que pasemos una eternidad con Él. Una persona que se quiere ir al infierno, dice no, literalmente no lo va a decir. Me gusta lo que un pastor dijo. O lo crees o no lo crees. El no decir nada es ya no recibirlo. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Este es el amor de Dios, que ha enviado a su Hijo, que habitó entre nosotros, que ha pagado. Ha sido el justo, el que ha pagado por nuestros pecados, la propiciación, es decir, el sacrificio que podía satisfacer a Dios por nosotros. En esta mañana podemos decir, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él, me estoy regresando aquí a los versículos 5 y 6. Andamos en tinieblas, mentimos si no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, en esta mañana damos muchas gracias, Señor, por preciosas palabras de
que nos ha dado de esperanza, Señor, de el saber de que tenemos un abogado que intercede por nosotros constantemente. Y que sabemos que nuestra meta es agradarte a ti, vivir como tú viviste. Y sabemos que, Señor, nunca vamos a lograrlo hasta que no estemos contigo. Pero tú nos llamas, nos has puesto esa meta de vivir así, de amarnos unos a los otros, pero primeramente amarte a ti. Padre, yo oro para que tú toques nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Y sabemos que tú no eres un Dios que nos está condenando, sino un Dios que nos anima a acercarnos a la luz para darnos vida eterna. Ese abogado que tenemos, que nos ha amado tanto. Damos gracias a Dios por él. Padre, que tú toques corazones donde aún no han entregado su vida a ti, Señor. Que esta mañana pudiera decir, Señor, te entrego mi vida. Simple y sencillamente. No sé mucho. Señor, tú conoces mi vida y mi pasado, mi presente, y conoces lo que sucederá en el futuro, Señor. Pero vengo a tus pies por fe. Te entrego mi vida, mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Así es que, Señor, aquí estoy. He fallado muchas veces, pero me arrepiento de mis pecados ante ti. Basado en tu palabra, Señor, yo confío en tus promesas y sé que me amas, aún siendo como soy un pecador. Señor, perdóname, libérame, dame vida eterna en Cristo Jesús. Te confieso como mi Salvador. Padre Celestial, te doy gracias ahora en el nombre de tu Hijo, ahora mi Salvador, Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para estar.